En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que Dios nos van a bendecir en esta hermosa tarde. Una vez más, su hermana en Cristo, predicador católico, van a predicar la bendita palabra de Dios. Van a agradecer a Dios por esta oportunidad y también por este medio. Pues yo sé que muchas bendiciones napun en cada familia, en cada vida. La vida del cristiano es muy alegre, ¿verdad? Pero también hay momentos de dificultades, hay momentos de lucha, hay momentos de prueba, pero de Kametarioj es perseverar en la palabra de Dios. Van a agradecer a Dios por este medio a través de producción Alfa y Omega, Chuy Solís, Concepción Solola. Mateos Che Dios, por este medio van a predicar la palabra de Dios y para que napun el mensaje en diferentes partes de nuestro departamento de Sololá y para todo el mundo. Pues también a nuestros hermanos y con los Estados Unidos, pues muchas bendiciones, hermanos en Cristo Jesús. Nos van a predicar ese tema muy importante para nuestra vida. Hay una promesa del Señor Jesús para su pueblo. Y esa promesa a veces, hermanos, ni can dudar todavía. ¿Será que es cierto? ¿Será que ni can luchar la palabra de Dios? ¿Por qué ni can sacrificar aquí? Pues, la palabra de Dios. Nos vamos a predicar ese tema en la casa de mi padre. Ni caben titular. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Bueno, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y en su versículo 2 en adelante. Dice la palabra de Dios. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Donde no ser así, no les había dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esa promesa Jesús, cuando Jesús ya le instrucciones a sus discípulos, se van a preparar los discípulos de Jesús, se van a alimentar con esa palabra, con esa promesa. Los discípulos que van a perseverar en el Señor Jesús, los sufrimientos queríais que callar también, y ahora son santos, están gozando en la patria celestial. En ese lugar. La palabra no dice en la casa de mi padre. Hay muchas habitaciones. Jesús se va a preparar ese lugar para toda la humanidad. Chuachri Dios, Dios va a preparar
para todos. Pero hay un problema, hermano, hay un problema en esta vida. El problema es, Dios, yo vi muy claro en su palabra. Quería perseverar en la palabra de Dios en los momentos difíciles. Los apóstoles, momentos difíciles, momentos de dificultades, muchas cosas que para que vida. Y Jesús quiere capacitar con esa palabra. Y ahora mi amado hermano, hermana, no vi Jesús chakawakame. Nusuj es el lugar, chavariet, y invitar para llegar a ese lugar, a esas habitaciones. Shvi Jesús. Si no fuera así, ya Jesús, entonces, ¿de qué sirve? Shvi Jesús sería vida en la cruz del Calvario para salvar la humanidad. Porque Jesús, queridos hermanos, cuando Él van a gozar a esa mansión celestial, a ese lugar reservado, ese lugar preparado para todo el pueblo, para toda la humanidad. Pero también hay un lugar, también Dios Rubanón preparar para el demonio y sus ángeles. Entonces, hay dos lugares, hermanos. Jesús nos dijo, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones donde los cristianos, los creyentes, los que van a perseverar, que van a luchar, y coger que vida espiritual, Dios, pues estamos seguros, tenemos esa fe, esa esperanza de llegarnos a ese lugar, a esa mansión celestial. Pero también, hermanos, los que han aceptado la palabra de Dios, Dios, acoshan el mensaje, a no recibir los sacramentos, pero si mana anta perseverar en la palabra de Dios, entonces que hay un lugar, pero Dios cuando no vi la Sagrada Escritura, cuando Señor Jesús para llevarnos, y allá, hermanos, no vi Dios, van a escoger unos para la vida eterna y otros a la condenación eterna. Porque Dios no dijo, si quiere discípulos, no dijo, ni van a preparar un lugar. No vi Jesús. No solamente a sus discípulos, sino que especialmente Chawariyet Wachalar, Chawariyet mi hermano y hermana, la palabra de Dios, nos van a invitar para que yo a este lugar. Allá, hermanos, no la palabra, ya no hay dolor. Chelak orica recompensa. Chelanu tohwe Dios, chkar yohri kasamaj ne kaanwawe. Chela yohor bana premiar, Señor Jesús. Chela yohor ban coronar, Señor. Chela no yari kapago
diet achkishaan rasamaj achkishaan actuar. Si shaan utz charasamaj, shaan utz, que era prójimo, que era vecino, en la comunidad, lo que Dios os pachava, mientras estás con vida. Dios no a ese lugar se van a preparar Jesús. Wakameyo Jorio Bendri Dios. Los santos seguramente lleguen en ese lugar, Wakame, y que van a alabar a Dios con los ángeles, los santos apóstoles, otros santos y santas están gozando a ese lugar con Jesús. Y Dios para que van a formar parte a ese lugar, van a formar parte, hermanos, muchas veces de Kabshah, muchas veces van a cantar, que Dios van a marchar con los santos, pero tienes que perseverar. Tienes que tener fe, confianza en Dios, porque ese lugar, si hay un lugar, hermanos, no te confundes, mata antes de dudar, ¿será que el lugar? ¿Será que ganancia? Si la Biblia no dijo que esa es la promesa de Jesús. Ese es el lugar Jesús va a preparar para su pueblo. Y no dijo Dios. Después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo. Hay una segunda venida. Cuando Dios va a nacer con la Virgen María, luego Jesús y cuando quería su ministerio a los 30 años, van a escoger sus discípulos, van a capacitar sus discípulos y van a predicar la buena nueva. Y como es que antes creer. Entonces, desde ese entonces, Jesús dan esa promesa. Y esa promesa, querido hermano, ese lugar, ese lugar, esa mansión, y también. Pero Dios rajochka perseverar. Dios rajochka cumplir. ¿Y cómo para conocer a Dios? ¿Cómo no canre yo para que no cachop el Dios, no catemaj Dios, o no catemaj el camino para llegar a ese lugar, esa mansión celestial? Es muy fácil para conocer el camino, la verdad. Querido hermano, la palabra de Dios van a alimentar el café espiritual. Para conocer a Dios, para conocer el camino, Dios nos dejó los mandamientos. En los mandamientos, hermanos, es como una mapa para conocer el lugar, para conocer el camino, cuál camino, para que Dios alcanzar ese regalo, esa mansión celestial, para recibir nuestro premio, para que Dios la presencia de Dios, allá nos va a pagar el Señor por todo lo que Dios ha hecho. Si bien en este momento van a predicar la palabra, si lo estoy haciendo con todo mi corazón, entonces estoy seguro que Dios me va a recompensar. Si Dios rio un ministerio, Dios va un regalo chavarit con don espiritual, Dios rio un talento. Pues con ese regalo,
con ese ministerio, Dios van a luchar y tabaná de todo corazón para que van a alcanzar, llegar a esas habitaciones. Porque Jesús, Dios amó tanto al mundo, por eso envió a su Hijo único para salvar la humanidad. Y con Dios somos pecadores. Pero con el amor del Padre Celestial envió a su Hijo y Jesús aceptó todo lo que el Padre Celestial hará, y Jesús van a aceptar la muerte en una cruz por causa de tus pecados y por causa de mis pecados y por causa del pecado de tu familia. Y por eso Dios, ese lugar, cuando Jesús ni se van a tomar, ni se van donde también Jesús, es el regalo más lindo que nos sufre Dios. Y eso es seguro, hermano, porque está escrito, esa promesa no va a fallar. Eso sí, seguro está ese lugar para todo el pueblo de Dios. Pero la palabra nos dice, hermanos, cuando Jesús quiere discípulos, y los discípulos ni aún manquean de entender también la forma, la explicación que el Señor Jesús, el Maestro, tajino irie manqueanta entender. Entonces luego no la palabra, donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Hermanos, conocemos el camino para seguir a Jesús. Todo cristiano, todo creyente, pero los apóstoles no dijeron la palabra. Jesús dice, ¿por qué Jesús? Porque Jesús estaba aquí. Y ¿por qué? Porque la palabra de Dios se está predicando en diferentes formas, hermanos. Hoy en tiempo, que mancoshanta la palabra de Dios, o mautemanta Dios. Oriencha mautemanta quien van para que y Kowin van a alcanzar a esa mansión. Por eso, Dios nos dejó sus mandamientos. Los mandamientos que Dios yachka, wachalat, yarir, chirik orinojil, chirik oribej, chirik ori ri panorama, chkawachirioch, para llegar a Jesús, para conocer a Jesús y para llegar donde Él, y yo, me alcanzar, nos dejó ese camino muy claro. Y por eso Jesús, pero ¿qué pasa, hermano? Entonces Tomás le dijo, el apóstol estaba con Jesús, y Jesús ya esa promesa, pero muchos hermanos se desvían, muchos hermanos tienen problema con una cosa pequeña y quieren abandonar la palabra de Dios, que van a abandonar la comunidad, cambio de iglesia,
cambia de congregación. Y en el mundo donde Dios te va a rescatar. Dios quizás te rescate en un vicio. Dios te rescate en un pecado. Dios ya te perdonó. Dios ya te sanó, hermano. Y ayudares a sanidad, Dios. Tenías una enfermedad incurable, pero por la misericordia de Dios te sanó. Y lo que Dios nos es seguir. Glorificar a Dios, testificar a Dios, lo que Dios repanón, aunque Tomás. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? La pregunta de Tomás a Jesús. Señor, y yo muchas veces, hermanos, con la palabra de Dios. A veces perdemos la fe, perdemos la confianza, perdemos la esperanza. Y el apóstol aún pregunta a Jesús: Señor, ¿y Señor, para que yo ni conocer ese camino si yo me catemantan? El apóstol Tomás. Y Jesús van a responder. Jesús contestó: yo soy el camino y la verdad. Nadie va al Padre sino por mí. Esa es la promesa y el regalo más grande de Jesús, del amor de Jesús. Yo vi Jesús: Tomás, ¿por quién habij que mautemante y yo vi Jesús no vi si llenarir la verdad, no vi Jesús. Sería tu chalar abanón conocer a Jesús y te el amigo de Jesús. Jesús dio un regalo, chaguayito came. Pero eso Jesús dio un adón. Eso Jesús dio un regalo, chavarita espiritual. Tienes un ministerio. Van a predicar la palabra de Dios. Van a servir la comunidad. Con un grupo de ministerio. Con un grupo, hermano, en la comunidad, en la parroquia. Sos el amigo de Jesús. Otro discípulo de Jesús. Ya conocemos. Señor. No vi Jesús. Tomás, ¿por qué dices que no me conoces? ¿Por qué dices que no conoces el camino? Si vi Jesús, yo soy el camino y la verdad. Nadie va al Padre sino por mí, no vi Jesús. Dios va a hablar a través de los sacramentos. Cabanón conocer el Señor Jesús. Dios va a hablar cada vez cuando han comulgar, recibir el sacramento, recibir la hostia consagrado. Conocemos a Jesús, somos amigos de Jesús. Y es importante para el Señor, hermano, y Jesús, tal como Dios, y Señor, ruteman awach. Y es una persona muy importante para el Señor. Sigas adelante. Sigamos adelante, hermanos. Porque Dios ven un lugar para preparar para toda la humanidad. Para preparar Dios, chavarit, porque es un ministerio, chavarit, está seguro que haría a ese lugar. Pero tienes que perseverar, tienes que luchar,
Tienes que hacer las cosas de todo corazón. Dios me dejó chavarit de mala gana. Dios me dejó chavarit solo porque por cumplir. Hay hermanos, hay servidores. Ni que van hermanos para que comunidad, grupos, es solo ya por cumplir. No te canses. ¿Cuántos años llevas ahorita, hermano? Japijona achapón, samaj de Dios. 5 años, 10, 15, 20 años. ¿Cuánto te falta? La palabra de Dios nos dice, mientras tengo vida, tenemos que luchar, seguir. Porque hay un momento, hermanos, napunjo momento, quizá nabij, Karina Ojona han servir a Dios, pero va a ser ya demasiado tarde. Quizá hay hermanos, suecamí llegó en cama, llegó hospitalizado. Quizá pinche majunche que curación chara que enfermedad. Quizá y son nuecamé. Y cuando estabas con salud, ¿por qué me han servir a Dios, pues? Si Dios o no salud, huecamé. Y por eso estoy predicando la palabra de Dios con todo mi corazón. Y gracias a Dios, a estos medios, hermanos, que me están grabando, que yo estoy predicando. Y estoy seguro que ese mensaje va a llegar en diferentes partes, diferentes familias. Y Jesús, Tomás, ¿por qué dices que no conoces el camino? Sí, yo soy el camino, mi Jesús. Entonces, queridos hermanos, Dios va a preparar entonces ese lugar. Y estamos seguros, allá tenemos nuestro premio. Chlak ora premio, chlak ora pago, chlak ora recompensa. Riet tajina banwa kame, rasamaj tajina banwa wecho cherochlejo, chlak ora pago. Si wecho chlejo tajina am pasar momentos difíciles, es porque Dios rajó chavariet na han sufrir. Y no te apartes de Dios con lo que estás pasando en este momento. Por una enfermedad difícil, por una deuda, problema en el matrimonio, problema con los hijos. No hay problema más grande que el amor de Dios. Muchas veces muchas veces, hermanos, es que hicimos un problema tremendo. No, ese no es un problema grande. El amor de Dios es más grande, es maravilloso. Ese problema, ese fracaso no es nada para el Señor. Nada cosas imposible. Shrita van a clamar a Dios. Hay un pasaje donde nos van a recordar las maravillas de Dios. Cuando Marta y María estaban llorando, estaban pasando momentos difíciles, porque Lázaro, Yashkam, y cuando Jesús llevaba a Jesús la alegría, ese dolor se cambió en alegría, hermano, porque para Dios nada es imposible. Y crina ho Dios no van para familia rietu achalar. Crina ho Dios trajo no van aunque por esa enfermedad. Confías en Dios. Te dice Dios. Quizás fallado. Da tu perdón, chare de Dios. Dios te perdona. Dios te va a dar otra oportunidad. Jesús no va a cambiar. Las penas no van a cambiar en alegría.
Cuando Jesús chapun, cuando los discípulos son un momento, kishpinki, y cuando chapun Jesús que Jesús llevaba la paz. Jesús dijo, la paz con ustedes. Y con esa palabra, hermanos, los apóstoles van a desaparecer ese miedo, que va a recibir la alegría, que va a recibir esa fuerza, que más ganas que para predicar, ganas que de cantar a Dios. Y si Jesús, na pumpa familia, y si Jesús najon antoca querit para matrimonio, si Jesús najon apun na visitar a negocio, la samaj, o es que negocio se está fracasando. Es que en samaj majon wakame, ay ngapson wachalal. Pero también era Jesús, Jesús, te necesito en mi negocio. Jesús, te necesito en mi trabajo, en mi familia. Y Jesús, napun wachalal. Y estoy seguro, porque soy testigo del poder de Dios. Y Jesús va a cambiar esa pena, ese dolor, esa enfermedad. Porque tantas en la palabra de Dios, muchos problemas Jesús van a cambiar, queridos hermanos. Y Dios, para no preparar ese lugar donde van a alcanzar ese regalo, ese premio, queridos hermanos. Chlan yo japunwe, chlan apunwe rikanima. Chlana punwe el espíritu. Ni can tratar. Guawecho de luchar. Perseverar en la palabra de Dios. Porque un día, hermano y hermana, estamos seguros y seguro vamos a alcanzar ese regalo, ese premio. Querido hermano, el Evangelio según San Mateo. No dije la palabra de Dios, el Evangelio según San Mateo capítulo 21. Jesús. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, versículo 21. No dije la palabra de Dios. Pues donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón.